Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una de nuestras clases de Derecho Procesal. El tema de hoy cobra una significativa relevancia porque trasciende las fronteras del derecho procesal, yéndose al derecho constitucional, siendo una de las manifestaciones más importantes del poder de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, en el análisis del alcance que tiene la jurisdicción del más alto tribunal de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo que vamos a ver es, dentro de los contenidos de la teoría general de la impugnación, la posibilidad de acudir ante esta Corte Suprema, que en la actualidad tiene 4 miembros, aunque por ley deberían ser 5, y vamos a ver cómo trascender también la esfera de las jurisdicciones locales para lograr que esta Corte Suprema de Justicia emita una decisión final sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas aplicadas en un caso concreto. Es un tema de mucha complejidad, sobre todo para los y las estudiantes de grado. Por eso voy a tomarme mi tiempo para explicar cada una de las aristas que lo componen. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Muy bien. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el análisis del recurso extraordinario federal. En primer lugar, nos vamos a preguntar el porqué de su existencia. Bueno, el porqué de su existencia primero implica la existencia, valga la redundancia, del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, que en nuestro caso se denomina Corte Suprema. En otros estados podrá tener otras denominaciones, pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del poder judicial a nivel nacional, ¿sí? Y tiene dos tipos de competencias, una competencia originaria y una competencia derivada o por apelación. Ahí podrán ver ustedes que tiene competencia originaria en los casos o en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que en alguna provincia fuese parte, ¿sí? Solo en esos casos la Corte Suprema actuará de manera originaria, es decir, se planteará un proceso de manera principal en el seno de esta Corte. En caso que no fuera de alguno de estos ejemplos citados por el artículo 117 de nuestra Constitución, la Corte funcionará, como lo hace habitualmente, bajo su competencia derivada, ¿sí? Siendo la última instancia en la cual podemos reclamar la declaración de inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma, más allá de que nuestro sistema de control de constitucionalidad, como lo vamos a ver posteriormente, es difuso. Ahora bien, en el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional está esquematizado qué es lo que corresponde o en qué conoce la Corte Suprema de Justicia. Y tiene una forma muy peculiar de decirlo, porque en realidad es una forma muy amplia, porque dice que conoce y decide en todas las causas sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación, ¿sí? Con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, que ya sabemos que es la regla de los códigos, ¿sí? De las denominadas leyes generales o leyes de fondo, ¿sí? Muy bien. Ahora, nos preguntábamos hace un rato, ¿por qué existe un recurso extraordinario federal? Bueno, lo que, eh, lo que trasciende o lo que subyace a la existencia de un recurso extraordinario federal es
el cuidado o la preservación de la supremacía constitucional. Este es el trasfondo de su existencia o su esencia jurídica, ¿sí? El cuidado de la supremacía constitucional, supremacía del bloque constitucional compuesto por la propia Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras que también se firmen. Pero esto lo tendríamos que modificar en la actualidad porque hoy de lo que se habla es del bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿sí? Compuesto por esta nueva constitución que rige desde el año 1994, que está compuesta no solo de los artículos que conforman su texto, sino de los 14 tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución y que están nombrados en la filmina que está expuesta en este momento. Por eso los y las invito a que pausen el video y los puedan anotar. Los primeros 10 tratados internacionales, hasta la Convención de los Derechos del Niño inclusive, fueron incorporados en esta reforma de 1994. Los 4 subsiguientes se fueron incorporando o bien se les fue dando o dotando de rango constitucional con el correr de las décadas, llegando al último que fue hace muy pocos años, que es el de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores o de los Adultos Mayores. Muy bien. Decíamos también hace un rato que es dable analizar en este tema cuál es el sistema de control de constitucionalidad que tiene el Estado argentino. ¿Cómo es nuestro sistema de control de constitucionalidad? Bueno, nuestro sistema de control de constitucionalidad es difuso, judicial y para el caso concreto. ¿Qué quiere decir que es difuso? Quiere decir que cualquier juez del territorio con jurisdicción tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una norma sin perjuicio de que pueda o no ser la palabra final para ese caso concreto. Es judicial porque solamente el Poder Judicial es el encargado o tiene la potestad, repito, de declarar la inconstitucionalidad de una norma, y dicha inconstitucionalidad solo alcanzará al caso concreto. No se puede declarar la inconstitucionalidad general de las normas en un caso judicial porque esto atentaría contra la división de poderes. Lo contrario de un sistema difuso son aquellos estados, como por ejemplo Colombia o Chile, que tienen cortes constitucionales, que son órganos máximos del Poder Judicial, que no son la Corte Suprema, que solamente deciden en cuestiones de la inconstitucionalidad. Y solo ellos pueden hacerlo. Del otro lado del sistema de control de constitucionalidad judicial tenemos un control de constitucionalidad legislativo, es decir, que solamente puede ser llevado adelante por el poder legiferante. Y también existen otros sistemas de control de constitucionalidad que permiten, porque tienen un sistema de división de poderes distinto al de la República Argentina, declarar la inconstitucionalidad genérica de las leyes. Este recurso extraordinario federal me voy a permitir comenzar con la explicación de sus 3 clases de requisitos, al revés de cómo lo hago en la explicación en el grado de la Universidad Nacional de La Plata. Voy a empezar primero por sus requisitos de forma, ¿sí? Sus requisitos de forma están contenidos en la acordada 4 del 2007 y ahí los tienen. Pausan el video y los pueden anotar tranquilamente. Son requisitos que si bien son extensos y son engorrosos, lo cierto es que son una norma vigente y debemos cumplirlos porque si no los cumplimos podemos ser víctimas
entrecomilladamente, de una inadmisibilidad lisa y llana y haremos que la sentencia recurrida quede firme, sin siquiera poder pasar al estudio de su procedencia. Así que les adelanto desde ya que es muy importante que cumplan con estos, primariamente, por supuesto, con estos requisitos de forma, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso extraordinario es de 10 días hábiles, por supuesto, desde notificada la resolución atacada, o que pretendemos atacar bajo este recurso, y debemos constituir domicilio dentro del radio de la capital federal si es que nuestra causa proviene de una jurisdicción ajena a la misma. La segunda clase de requisitos del recurso extraordinario federal son los denominados requisitos comunes, ¿sí? Dentro de los requisitos comunes tendremos que solamente puede presentarse un recurso extraordinario ante la presencia de un juicio o proceso, ¿sí? Es decir, es un requisito de existencia del recurso extraordinario federal que sea presentado en un juicio o en un proceso, ¿sí? Previamente, para poder acudir ante la Corte, y salvando las distancias de la competencia originaria, como les decía anteriormente, debe haber actuado obligatoriamente un juzgado o tribunal. Debe existir, como en todo recurso, un gravamen sostenido en un agravio, que en este caso va a ser un agravio constitucional, ¿sí? Deben subsistir estos requisitos que les estoy comentando y debe ser una cuestión justiciable. Y acá me voy a detener un poco en este último concepto, porque ha elaborado la misma Corte y la doctrina constitucional, sobre todo, por eso les decía también que es un tema que une íntimamente el derecho procesal con el derecho constitucional. Se ha elaborado la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. ¿Y esto qué quiere decir? Primariamente que existen cuestiones que son justiciables y cuestiones que son no justiciables. He elegido la explicación que realiza el constitucionalista Alberto Bianchi sobre la diferenciación de lo que se entiende como cuestiones justiciables y cuestiones políticas no justiciables, ¿sí? Eh, Existen numerosos pronunciamientos de nuestro alto tribunal constitucional que han ido delimitando este concepto, pero lo cierto es que la divisoria de aguas está en el respeto irrestricto de la división de poderes y de la potestad que tienen los otros poderes de llevar adelante eh, la toma de decisiones en cuanto a las funciones que le atañen, ya sea la función administradora o la función legislativa. Luego, una tercera clase de requisitos, tenemos los denominados requisitos propios, ¿sí? Y acá sí ya no hablamos de gravamen, no hablamos de juicio, que eso lo encontramos en cualquier tipo de impugnación, sino que hablamos de requisitos propios, ¿sí? Que están contenidos en el artículo 15 de la ley 48, una ley que vamos a hablar eh, posteriormente, y tenemos el concepto de cuestión federal, que lo vamos a analizar. Esa cuestión federal debe estar relacionada íntimamente con el tema en debate, es decir, con el objeto de la litis. La decisión que nosotros estamos atacando debe ser necesariamente contraria al derecho federal que nosotros estamos invocando como violado. Esa sentencia debe ser definitiva, y ahora vamos a ver cuál es el concepto que ha elaborado la Corte de sentencia definitiva, y debe estar emanada del superior tribunal de la causa. Vamos a ver tres de estos conceptos. Primero, el de cuestión federal, ¿sí? La cuestión federal es aquella que se relaciona con la violación de la normativa constitucional y de la que se derive o de la que se sancione como consecuencia de esa constitución en un procedimiento de formación y sanción de las leyes realizado correctamente y como lo determina la propia constitución.
y solamente puede ser una cuestión federal aquella que sea contraria al derecho contenido en el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, cuando sea violado ese bloque de constitucionalidad y convencionalidad, y también cuando sea violada la supremacía constitucional. Y esto lo vemos perfectamente en el artículo 14 de la Ley 48, que es el que contiene las causales o las formas en que puede darse la cuestión federal, que son tres. ¿Sí? Primero existe una cuestión federal simple, que es aquella en la que se debate la interpretación o determinación del alcance que corresponde dar a una determinada norma. Y acá tenemos solamente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sola norma. ¿Sí? Nos preguntamos, por ejemplo, si la prisión preventiva es o no es constitucional. ¿Sí? Nos preguntamos si es o no es constitucional poder intervenir la correspondencia privada o las comunicaciones de la persona sometida a debate oral o a proceso penal, mejor dicho. Nos preguntamos si es o no es constitucionalidad poder embargar los bienes con los que la persona demandada lleve adelante sus labores cotidianas en cuanto a lo que hace a su eh, trabajo, etcétera. Podríamos citar un sinfín de ejemplos. Ahora, cuando lo que se pone en juego es el debate o la contrastación de dos normas, ya ahí la cuestión federal será compleja. Esa cuestión federal compleja puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Bueno, cuando el debate entre esas normas o la confrontación sea entre cualquier norma y la Constitución Nacional, ¿sí? Es decir, existe un choque entre dos normas, de las cuales una de ellas dos indefectiblemente es la Constitución Nacional. Ahora bien, si el choque de esas dos normas no es con la Constitución Nacional posicionada en una u otra posición, y además de ello se controvierta la supremacía constitucional dotándole de supremacía a la norma inferior, estaremos en el caso de una cuestión federal compleja indirecta, ¿sí? Que en este caso en particular es donde se violenta la supremacía constitucional del artículo 31 de la Constitución Nacional. Otro de los requisitos, habíamos dicho, era el del superior tribunal de la causa. Y bueno, ¿y qué es el superior, o cuál es, mejor dicho, el superior tribunal de la causa? Esto lo ha contestado la propia Corte Suprema en dos fallos de trascendencia, que son los fallos Strada y Di Mascio, en donde han dicho que en realidad el fenecimiento de las causas se da en la sede local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial o la Administración de Justicia, por el artículo 5, pertenece a las provincias, son una facultad no delegada, por ende las causas se inician y fenecen en la jurisdicción donde fueron iniciadas, ¿sí? En la jurisdicción estadual, provincial, ¿sí? Esto está dicho en el artículo 15 de la Ley 48. Eh, es decir, ¿cuál es el superior tribunal de la causa? En el caso de la provincia de Buenos Aires, es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la capital federal, es el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así, en cada uno de los estados provinciales, habrá que analizar, según sus constituciones, cuál es el órgano máximo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el concepto que la Corte ha dado a la alusión sentencia definitiva? Pues nosotros sabemos, los que estudiamos el derecho procesal, que la sentencia definitiva es una resolución judicial que pone fin al pleito agotando el objeto de conocimiento. Y esta es una definición correcta, por supuesto, pero a los efectos del recurso extraordinario federal, nuestra Corte ha dicho que sentencia definitiva es aquella que pone fin al pleito o hace posible su continuación y aquella que causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. Y luego de ello,
la ha complementado diciendo que es aquella que por su magnitud y circunstancias de hecho puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior. Es decir, podríamos armar una definición compuesta con estos dos fallos, ¿sí? Pero lo cierto es que queda claro que es cualquier tipo de resolución, no solo la sentencia definitiva en el aspecto procesal, como lo decíamos recién, sino es aquella resolución judicial que cause estos efectos, ¿sí? Es muy importante que quede claro esto. Hasta acá lo que se denomina el aspecto objetivo u ortodoxo de las causales del recurso extraordinario federal. Pero lo cierto es que nuestra Corte ha abierto una ventana en los albores del siglo XX, más precisamente en el año 1909, con el caso Rey versus Rocha, ¿sí? Es un caso muy antiguo sobre marcas y patentes, donde dijo que si bien las únicas causales para el ingreso al conocimiento de nuestra Corte están contenidas en el artículo 14 de la Ley 48, las cuestiones federales a las que hacíamos referencia, cierto es también que en el caso que se detecte una arbitrariedad, la Corte debe también abrir la instancia. ¿Y qué es la arbitrariedad? Bueno, la arbitrariedad es el acto o proceder contrario a la razón o a las leyes dictado por la voluntad de una sola persona o la voluntad de alguien, ¿sí? En este caso, si es una sentencia arbitraria, obviamente ese acto o proceder proviene de un órgano jurisdiccional, ¿sí? Genaro y Alejandro Carrió, padre e hijo, respectivamente, han elaborado en la década del 80 un artículo, o un libro, mejor dicho, de significativa importancia para este tema, que se denomina Recurso Extraordinario Federal por Sentencias Arbitrarias, donde han elaborado un listado, creo yo, muy acabado, de las diferentes decisiones o de las diferentes temáticas que han ido abriendo la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fuera de esa ortodoxia del artículo 14 de la Ley 48. Podrán ver ahí que tenemos ni más ni menos que 13 causales, que no las voy a exponer una por una porque me alargaría mucho este video y no es la intención de cansarlas. Pero podrán ver ustedes la importancia de detectar cuál es la arbitrariedad en cada uno de los casos. Me voy a detener solamente en una de las que creo que es una de las más importantes, porque también hace a la filosofía jurídica y a la filosofía del derecho procesal. Ya lo decía Cosio cuando hablaba del plexo valorativo, nos hablaba de que el concepto de justicia también estaba compuesto de orden y seguridad jurídica, ¿sí? Y en los casos de la causal 11 de los excesos rituales, lo que ha entendido la Corte en aquel momento, en el precedente más importante, que es el caso Colalillo, es que darle mayor entidad a la forma sobre el fondo de la cuestión o sobre las constancias que obran en la causa, es renunciar a la verdad objetiva del caso. Y esto es muy importante, ¿sí? Luego lo ha replicado sistemáticamente en otros precedentes. La Corte Suprema de Justicia también goza de una potestad discrecional que es extraída del derecho estadounidense, conocido como right of certiorari, o más fácil, más simple, certiorari, que es un resorte discrecional, decíamos, contenido en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que le da la potestad a esta Corte de poder rechazar in limine los recursos extraordinarios cuando entienda que no existe cuestión federal suficiente o cuando sea erróneamente invocada
o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia. Si bien celebramos como positivo la doctrina de la arbitrariedad, cierto es que el certiorari no deja de ser una válvula de escape que tiene la Corte ante la gran cantidad de casos que llegan diariamente a su conocimiento. Y solo con la simple invocación de este artículo pueden resolver y dejar firme un caso, o un fallo, mejor dicho. Es cierto también que esta potestad la tienen los superiores tribunales de justicia, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, en que la Suprema Corte de Justicia de esta provincia, en la ley orgánica del Poder Judicial, tiene una normativa muy parecida, en el artículo 31 bis, en esta potestad denominada certiorari, de manera negativa. ¿Por qué le decimos negativa? Porque en definitiva no abre al conocimiento de la causa y la deja firme. Por eso es que, fíjense ustedes, que en este primer párrafo de este artículo dice que esta Suprema Corte podrá rechazarlos con la sola invocación, ¿sí? Como pasaba con la Corte de la Nación. Pero este artículo ha tenido una modificación sustancial hace poco más de una década, eh, porque ha incorporado el certiorari pero de manera positiva. Y ustedes fíjense que el tercer párrafo de este artículo 31 bis, que está al final de esta diapositiva, dice que puede acoger el recurso, cualquiera de los tres recursos extraordinarios provinciales, cuando haya resuelto en casos análogos la misma cuestión planteada. Y esto sí es para celebrar, porque, bueno, si bien tiene un resorte negativo, también puede tomar para sí el caso y resolverlo de una manera mucho más rápida y dotando de un debido proceso legal con un pronunciamiento a tiempo, ¿sí? Así que lo celebro y espero que así lo vean ustedes también. Por último, existe la posibilidad de poder dejar de lado el requisito del Superior Tribunal de Justicia en aquellos casos en que se detecte que existe gravedad institucional. Y este resorte es conocido con su alocución latina per saltum, o también eh, como recurso extraordinario por salto de instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir directamente desde una primera instancia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente, repito, en los casos en los que exista gravedad institucional. ¿Dónde está definida la gravedad institucional? En esta misma ley 26790, que ha regulado el per saltum, y está definida como aquella cuestión sometida a juicio que excede el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados en la Constitución y los tratados internacionales por ella incorporados. 14 tratados de los que hablamos al principio. También es interesante analizar que podemos pedir un recurso extraordinario por salto de distancia, no solo en sentencias definitivas de primera instancia, sino en resoluciones equiparables a ella, ¿sí? Repasemos el concepto de sentencia definitiva, ¿sí? Dijimos que era más amplio que su acepción procesal, e incluso de medidas cautelares, como ha sucedido con lo de la famosa ley de medios. En materia penal, el per saltum está expresamente prohibido. Bueno, muy bien. Espero no haberlos y haberlas cansado. Este tema obviamente necesita de un mayor análisis, pero considero que con lo que hemos visto en este video abastecemos los contenidos mínimos de esta temática. Así que, como siempre, muchas gracias y que estén muy bien.